Susana Cabrera de Menéndez. Un aplauso. Y Alfredo Gravina, escritor. Van a pasar a engalanar entonces la Galería del Patrimonio, como ya hemos realizado en anteriores años y días nacional del libro. Por ejemplo, allí están Tomás de Matos, está Mario Benedetti, Circe Maya, Silvia Puentes, Walter Ortiz Ayala, Gesualdo, etcétera, Ramón P. González, como aconteció el año pasado. Así que muchas gracias y realmente agradecemos a los familiares entonces de Susana que nos estén acompañando en este momento. En primer lugar, el saludo a la familia de Susana Cabrera. Felicitar a la Dirección General de Educación y Cultura, en la persona del doctor Carlos Arezzo y de la directora de Cultura, Loreley Alamón, por haber seleccionado para descubrir la fotografía de Susana precisamente en el Día del Libro, que además es el aniversario de la inauguración de la Biblioteca Nacional, con la oración inaugural de Dámaso Larrañaga, y que días después, a consecuencia de ello, Artigas estableciera como santo y seña el famoso «Sean los orientales tan ilustrados como valientes». Además, agradecer la invitación porque coincide con el día del descubrimiento de una fotografía que pasa a integrar la galería de fotografía de grandes figuras de Tacuarembó en Casa de la Cultura. Si con esto no alcanzara, hay un aditamento tan especial, la coincidencia con la conmemoración y el reconocimiento a otra gran figura de nuestras letras, a Alfredo Dante Gravina, conocido como Panchito por sus contemporáneos, profesor muy querido y entrañable, de quien he recibido durante largo tiempo distintas anécdotas, y me consta el cariño que se le tenía, además de toda la obra que nos ha legado. En cuanto a Susana, decir que nació en la primavera de 1934, un 26 de septiembre, en Montevideo, y que desde entonces hasta alrededor de los 22 años vivió allí, en Ciudad Vieja. Estuvo acompañada permanentemente por su familia y solía recorrer la Ciudad Vieja con su madre, a quien recuerda como una persona extraordinaria. Y en ese trasiego y ese recorrer de la Ciudad Vieja, sin duda que la fue marcando y va a aparecer parte de esos recorridos después en alguna de sus obras. Susana solía ir y le encantaba ir al puerto de Montevideo y para ver lo que era ver zarpar, entre otras embarcaciones, pero especialmente el vapor de la carrera Ciudad de Buenos Aires, ver quiénes embarcaban, ver partir el barco. Embarcación que años después es embestida por un carguero frente a las costas de Carmelo y allí fallecen, se hunde en 25 minutos la embarcación y fallecen 90 personas y 110 son recuperadas. Recuperadas y llevadas puestas a salvo, digamos. También allí tiene que haber presenciado
porque lo presenció todo, se estremeció todo Montevideo, cuando la explosión, ella tenía 5 años, la explosión del Graf Spee en frente al puerto, cuando es hundido, luego de haber estado en las batallas contra las embarcaciones inglesas durante la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto seguramente fue marcando la vida de Susana, que comenzó la escuela en escuela argentina, donde años después va a volver para estudiar magisterio. Quedaba a pocas cuadras de su casa. Su niñez transcurre, como decía, rodeada de su familia. Queda huérfana de padre a los 10 años y vive desde entonces con su querida madre, con su abuela, que le transmitía mucha seguridad y amparo, y a quien mucho quería, con 2 tías solteras y un tío. Eran años complicados, estamos hablando del año 39, estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial y Europa era una explosión de regímenes verdaderamente de confrontación, como ocurrió finalmente. En Italia Mussolini, en Alemania Hitler, en España llegaría Franco y Salazar en Portugal con su régimen corporativista. Transcurre la escuela, comienza luego el liceo, realiza todo el liceo en el Liceo José Enrique Rodó, también relativamente cercano a su domicilio, y siendo veinteañera resulta que conoce a un joven estudiante universitario, Justino Menéndez, tacuaremboense. Su padre había sido electo intendente de Tacuarembó en el año 46, y apenas recibido de médico, Justino resuelven contraer matrimonio y se trasladan a vivir a Tacuarembó. Cuando ella llega, no le ocurre algo distinto a lo que le ocurría a las muchachas montevideanas, con todo lo que era Montevideo, ya con su rambla, con sus puertos, con sus construcciones, con sus servicios y con su historia, que cuando llega siente que hay es un centro poblado, Tacuarembó, todavía escaso, con pocos servicios, con pocas calles bituminizadas, hacía pocos años que se habían comenzado a pavimentar. Y lo que más le llama la atención en esa ciudad, a la que llega en 1956, que era una ciudad, la planta urbana todavía estaba dominada por los baldíos, y es justamente el año en el que al borde de la planta urbana comienzan obras muy importantes que van urbanizando a Tacuarembó y también en algunos barrios. 1956 es el año de inauguración y de construcción de los primeros centros de barrio. Es el año de construcción y avance del liceo, del estadio de fútbol, con su cancha de atletismo, con su maravillosa tribuna, con zonas subterráneas para absorber el agua, con cañería adecuada. Era un estadio modelo para la época. Y por si fuera poco, al lado el velódromo municipal. Fue un año que también comenzó el proceso de unificación de los institutos de formación docente, que no estaban oficializados hasta entonces, y que apenas se oficializan, se unifica, ella va a comenzar también como profesora en el Instituto de Formación Docente en 1960, igual que ocurrirá con el liceo número 1, que por supuesto ya funcionaba,
y que ya estaba en la ubicación actual de doctor Ivo Ferreira, antes República Argentina. Se ve que República Argentina la iba siguiendo a Susana. Se casa y pasa a estudiar, como no teníamos acá institutos, pasa a estudiar magisterio en el Instituto María Estañero de Munar, en el edificio que comentaba hoy, el mismo edificio donde estaba la Escuela República Argentina. Y además comienza estudios en humanidades, es decir que su vocación era clara hacia la filosofía, la psicología, la docencia. Ejerce como docente en el Liceo número 1 y en el Instituto de Formación Docente durante 20 años y algún mes. Excelente profesora por sus conocimientos, por la manera de comunicarse, por la cercanía, porque además proyectaba a los alumnos y los asumía, los impulsaba a asumir y tomar conciencia de lo que significaba la vida y lo que significaban las materias y ese tránsito por el liceo que había que aprovechar, y seguramente ocurría lo mismo en el Instituto de Formación Docente. Y los jóvenes liceales iban tomando una actitud de adultos, porque así los trataba además. Y estimulaba muchísimo la creatividad, el espíritu crítico, la libertad de conciencia, el conocimiento. Tuve la fortuna de tenerla como profesora, lamentablemente, en muy pocas clases, no recuerdo si 2, 3, 4 clases. Y recuerdo que me impactó entre una nómina de grandes profesores, me impactó como uno ella era distinta, tal vez porque venía, no sé, de costumbres montevideanas, otra moda de expresarse, tenía una manera diferente. Y hacía tomar conciencia. Yo recuerdo que inmediatamente salí a comprar algunos de los libros que ella había recomendado, porque se ve que no venía para una materia más para transitar, sino que era una materia que iba a tener exigencia y que era verdaderamente importante y que además había que estar acorde con el esfuerzo que ella realizaba. Lamentablemente deja esas clases de preparatorios y pasa a ocupar la dirección del Liceo número 1 en tiempos muy difíciles para el país. Estamos hablando del año 73. Y bueno, Susana era una garantía. Yo no recuerdo que hubiera alguna molestia, al contrario, una garantía para el alumnado. La recuerdo siempre activa en los corredores, vigilando que todo estuviera bien y al servicio de lo que se necesitara. Transcurrida la parte de educación y el tránsito de ella en la enseñanza, va a tener más tiempo. Ella ejerce hasta el año 80 y va a tener más tiempo para dedicarse a lo que era una de sus grandes pasiones, que era la lectura. Leía muchísimo, le encantaba, disfrutaba y le gustaba comentar, recibir también opiniones sobre los textos que leía. Era muy generosa. Recuerdo que intercambiamos varias veces libros y la visité también en varias oportunidades en su domicilio y establecimos una relación que fue verdaderamente cordial y para mí de enriquecimiento, porque las conversaciones con ella no tenían desperdicio. Estaba siempre dispuesta, participamos en varias instancias y siempre se le invitaba para algo. Susana siempre estaba, siempre tenía tiempo y siempre era de las primeras que respondía y que estaba colaborando. Era además una persona que muy dada a la amistad, muy respetuosa, fina,
un encanto de persona. Entonces comienzan el tiempo de lecturas y poco después, como es natural, comienza también el tiempo de escritura. Ella escribía en silencio, escribía en manuscrito, hasta el final. Nunca siquiera intentó incursionar en la computadora y menos en la máquina de escribir, y lo cual implicaba mucho más tiempo, ¿no? Pero tenía también sus ventajas. Participa en el año 1987 en un concurso y obtiene el primer premio con lo que se denominó, con un cuento que se llamó Doña Helen. Ese cuento después va a ser publicado en un libro que va a tener en la carátula una obra de Aurora Sánchez de Veiga, y que ella agradece en el libro, y además le agradece a Silvia Puente de Ollenar. Silvia me decía que no sabía por qué le agradecía, porque eran muy amigas y se querían mucho, pero bueno, de alguna forma seguramente por las conversaciones y por por su propia relación. Y la curiosidad es que el libro, contrariamente a lo que ocurre en todos los demás, aparece con el nombre de autora Susana Menéndez, no Susana Cabrera. Susana Cabrera va a aparecer en su primera novela, que va a ser publicada 10 años después, en 1997, referida a la vida y a la época y a San Frutuoso también, de Carlos Escayola y la relación con Carlos Gardel, de quien ella estaba convencida del nacimiento tacuaremboense. Allí, como una novela es ficción, también libremente puede tomar las posiciones que se entienden pertinentes, e imagina determinados lugares, los describe de manera maravillosa. Alguien ha dicho que después de leer ese libro, Los secretos del coronel, más allá que Gardel fuera de Tacuarembó o no fuera de Tacuarembó, que hubiera argumentos en contra o a favor, el lector quedaba totalmente convencido de que Gardel era nacido en Tacuarembó, porque esa era una de las virtudes que tenía precisamente Susana, el poder de convicción. Eso le ocasionó algún reproche, incluso en medios radiales, me lo contó ella, porque se le reprochó que en la novela se decían cosas que no eran ciertas, que no era verdad, y entonces la entrevistan también, y ella dice: ese es el mayor elogio que se le pueda realizar al autor de una novela, creer que lo que uno está escribiendo y que está ficcionando es verdad. Y eso ocurrió muchas veces. Tenía un poder de convicción impresionante. Esa novela, Los secretos del coronel, causó un gran impacto. Vendrá en el 2001 la segunda novela, y también tendrá una repercusión verdaderamente importante, que tenía que ver seguramente, y ella habrá recordado tantas vivencias familiares y personales, porque se desarrolla, es un episodio que se desarrolla en el siglo XIX, pero en una zona que ella transitó muchísimo, alrededor de, cercano a la plaza, a la iglesia matriz, y el episodio se desarrolla a 2 cuadras y media de allí, en la intersección de Misiones y Rincón, en lo que había sido la casa del integrante del Cabildo y del Comercio, Cristóbal Salvañach. Cuando el episodio ocurre, él ya había fallecido, vivía allí la viuda, que trataba muy mal a sus esclavas y que
de la planta alta, un lugar que se puede visitar y que yo he visitado muchas veces, de la planta alta arrojan a la dueña de casa y por supuesto que se muere. Y esa casa va a ser después adquirida por el presidente Fructuoso Rivera, donde va a vivir, y en el siglo XX va a ser sede del Banco de Seguros del Estado. Hoy es museo histórico, uno de los museos más importantes que tiene el país y que vale la pena ir muchas veces. Allí ahora recuerdo, en una de las paredes, hace poco celebramos, está la famosa pintura de la Batalla de las Piedras, cuando Posada entrega al sacerdote Valentín Gómez la espada, porque Artigas tuvo la delicadeza de no querer recibirla directamente. Año 2002, como consecuencia de todo este impacto de sus libros, va a recibir el premio de la Cámara Uruguaya del Libro, el Bartolomé Hidalgo, Premio Revelación. Al año siguiente, en el 2003, publica un libro que es el que yo sospecho que es el que había estado durante décadas madurando y que trata allí uno de los temas que seguramente enseñó en sus clases, el tema de la concepción del eterno retorno. Y se lo pregunté, conversamos con ella alguna vez o varias veces, y ella efectivamente creía en esa concepción y recuerdo me dijo, es que es así, las cosas a través del tiempo se repiten en las instituciones, en la vida humana, en las familias, cosas que se van transmitiendo. Y después comprendí algo que ella había respondido de manera un poquito, digamos, ambigua y elegante. Tuvimos la oportunidad de presentar ese libro en el Club Tacuarembó, organizado por Rotary Club Tacuarembó. Lo hicimos con la maestra Graciela Menoni, de Cardoso, y después que acordamos, la consultamos a Susana, y como decía hoy, Susana siempre decía que sí, y estaba dispuesto y todo le parecía bien, y organizamos la presentación en formato de entrevista para que fuera más ágil. Después el público hacía sus preguntas. La última pregunta que le hice, ¿por qué uno de los patios, que era el último, el séptimo, estaba vacío? Los demás se habían ido, tenían vida, se habían ido estableciendo. En cambio, en ese patio, ¿por qué estaba vacío? ¿Por qué no estaba habitado? En fin, no tenía vida. Y entonces ella contestó rápidamente, ese es para el lector, me dijo. Pasó el tiempo, después pensando, claro, ¿por qué era para el lector? Supongo, y es la respuesta que encontré, porque estamos en la ley del eterno retorno. Lo que había ocurrido en el patio 1, que se repetía de alguna manera en el 2, en el 3, en el 4, el lector tendría que darse cuenta que en el séptimo iba a ocurrir un poco lo mismo que había ocurrido en los anteriores. Viene el año 2004, ven la producción increíble y sucesiva que tenía, viene el año 2004 y ahí otra vez creo que debe haber dado vuelta en su cabeza los recuerdos de sus paseos por el puerto, de la voladura del Graf Spee, de todo el horror y la indignación que le produjo cuando se enteró, contaba ella, sobre la quema de los libros por parte de los nazis y además todo lo que tiene que ver con el Holocausto. Se ha señalado, no es poco, que lo mejor que se ha escrito sobre el nazismo en nuestro país es ese libro de Susana Cabrera que le requirió, porque también me lo comentó, una gran investigación, como también había sido una gran investigación cuando escribió Las esclavas del Rincón,
viendo el expediente, buscándolo, que le llevó mucho trabajo conseguirlo, el expediente judicial de 1800 y poco. Año 2004, y al año siguiente, toda esa conmoción. Susana era requerida por los canales de televisión de Montevideo, por los medios de prensa, por las radios, le robaba tiempo, le requería toda una dedicación, y que ella prefería estar, decía, en su casa tranquila, leyendo y con sus libros y escribiendo, pero eso la distraía totalmente. Va a ser seleccionada o nominada para el premio Bartolomé Hidalgo una vez más, y llega a la final en el año 2004 de la dilucidación de ese premio. Pero además va a escribir la novela Locura, que trata de la locura y del silencio. Posteriormente vendrá en el año 2008 lo que alguien ha calificado como un libro raro. Es un ensayo sobre la sexualidad, sobre el erotismo, que fue El Jardín de los Cerezos. Y todavía tendría tiempo para entregarnos El Consentimiento, en el año 2012, una nueva novela de Susana Cabrera. Sus cuentos están recogidos en distintos libros, en distintas antologías, con prestigiosos escritores. Ha sido señalada de manera reiterada como la escritora contemporánea más importante de Latinoamérica, por personas que conocen de literatura, y que tal vez por la modalidad que ella tenía, ella recibía sus premios y eso ni la envanecía, ni la cambiaba, ni la llevaba por rumbos impensados, sino que era la Susana de siempre, y como decía, que quería retornar para continuar con sus estudios, sus libros, y participando en la vida de la comunidad, de la que disfrutaba mucho. En los últimos años, en sus paseos, nos encontramos muchas veces en las termas, en sus viajes a Salto en ómnibus, un viaje de 4 horas por la ruta 31, y ella iba de lo más divertida, viendo, aprendiendo, y todas esas cosas van dando vuelta después en la mente. Así que una escritora proficua, exitosa, que no se dedicó al marketing, de ahí que de pronto no rompió de la manera que tendría que haber perforado las fronteras, pero de esas cosas se ocupa el tiempo, porque los autores que se van convirtiendo en clásicos y las obras que con el tiempo se van descubriendo, como ha ocurrido con muchos de nuestros autores, que luego se transforman en el gran protagonista del boom, como ocurrió con el boom latinoamericano, y Vargas Llosa ha reconocido que una de las grandes figuras de ese boom ha sido Onetti. Quiere decir que tiene reservado todavía mucho para transitar la obra de Susana Cabrera. Susana admiraba a Jorge Luis Borges, a muchos escritores, pero también y especialmente a Jorge Luis Borges. Y Jorge Luis Borges tenía respuestas que desconcertaban a veces, y a veces se ponía como extremista, tal vez para causar algún impacto. Y alguna vez dijo: todo lo que sé, con todo lo que era Jorge Luis Borges, todo lo que sé lo aprendí en los libros. Y en otra oportunidad dijo que había personas que se enorgullecían por lo que habían escrito.
y lo comprendía. Yo me enorgullezco por lo que he leído. Y cuando, con mucha justicia, la Junta Departamental de Tacuarembó, donde están los representantes del pueblo, le tributa un homenaje en sesión extraordinaria y solemne, está presente y hace uso de la palabra el principal de Editorial Fin de Siglo, Edmundo Canalda, y dice algo parecido a lo que ocurría con Borges o pensaba Borges. Dice: la actividad central de Susana no era escribir, era la lectura. Además, escribía. O sea, para ella lo importante era precisamente la lectura, que era lo que la enriquecía y con lo que más disfrutaba. A partir del día de hoy, a Susana, que la extrañamos en la ciudad, en las reediciones de libros, en los títulos nuevos, en el recuerdo de su amistad tan querida, como decía el doctor Carlos Arezzo, de quienes tuvimos oportunidad de ser sus alumnos. Ayer me llamó para decir que le hubiera gustado estar acá, el doctor Antonio Chiesa, que había sido también alumno y la recordaba con mucho cariño y gratitud. A partir de hoy, por esta excelente idea de la Dirección de Cultura, la fotografía de Susana pasa a integrar la Galería de Casa de la Cultura. Eso va a permitir que quienes no la conocieron puedan tener una idea más aproximada de esa mujer excepcional y única, y para quienes la conocimos, recordarla y sentir que la tenemos más cerca y que la amistad que cultivamos y el aprecio que le tuvimos y el reconocimiento por su talento y por todo lo que nos dejó, está presente. Muchas gracias. La Dirección General de Cultura, a través de su máximo responsable, el doctor Carlos Arezzo, nos ha invitado muy amablemente a participar de esta Semana del Libro con estas palabras sobre el escritor uruguayo y tacuaremboense Alfredo Dante Gravina. Gravina nació en Tacuarembó en 1913 y murió en 1995 en la ciudad de Montevideo. Siendo niño se fue a Clara, donde cursó algunos años de escuela rural y retornó a la ciudad para radicarse luego en Montevideo. En 1938 publicó su primer libro de cuentos, Sangre en los surcos, que aquí lo tenemos, el que agrupa cuentos de temática urbana y rural que se insertan en la tradición realista de la narrativa con la modalidad del realismo crítico. Este enfoque será simultáneo al que tienen muchísimas otras obras latinoamericanas, como por ejemplo Los Capitanes de la Arena de Jorge Amado. Sus personajes pertenecían a un presente coincidente con el del lector y dramatizaban los abusos de la clase social dominante. Su siguiente libro será El extraordinario fin de un hombre vulgar, de 1942. 2 años después, publica su primera novela, Historia de una historia, en la cual vuelve como tema el condicionamiento económico como hilo conductor de un argumento narrativo. En 1948 publica la novela Macadam, novela que logra despertar el comentario de Mario Benedetti. Entendemos, dice Benedetti, que Macadam puede tener útil resonancia en nuestra vida cultural. Por una ruta rigurosamente estética, Gravina ha arribado con dignidad a su objetivo social. Para ello no necesitó de arengas violentas ni de histéricas muchedumbres. Fin de cita. La novela Macadam narra algunos meses de la estadía de Fernando Albano, empleado bancario que debido a un proceso sumarial que se le ha abierto en Montevideo, debe radicarse y trabajar en una ciudad del interior en los primeros años de la década del 30. Nunca se nombra a esa ciudad.
La novela solo nos da un indicio de que la misma puede ser Tacuarembó, mas este único indicio basta por concluyente, puesto que esta ciudad innominada se encuentra a orillas de un río o arroyo llamado Sandú. En cuanto a la ubicación temporal, indicios hay de sobra para poder establecer que los hechos se ambientan en los tempranos años 30. Ya pasó la Revolución Rusa y los únicos personajes con visión cosmopolita e interés por la información, Albano, Santiago Rodríguez y el doctor Pringles, ni siquiera aluden a la Segunda Guerra Mundial, por lo cual es verosímil que se ambiente antes de dicha confrontación. En el único club de la ciudad, el sábado al caer la noche, se bailará foxtrot, danza que se puso de moda en los Estados Unidos luego del 29. Indicio irrefutable de que los hechos se ambientan en los primeros años de la década del 30, acá en Uruguay. Sus protagonistas eran casi contemporáneos a su autor, por lo cual los escenarios en los cuales se mueven eran por demás conocidos por él. Comentario aparte merece el título, mencionado 9 veces a lo largo de la obra, Macadam, y que se refiere al material que cubría las calles de la ciudad por la época. Sabemos de Fernando Albano, su protagonista, que tiene ojos claros, además de cierta lectura y una no despreciable avidez por ella. Cuando comienza el presente de la novela, hace ya 6 meses que ha llegado a la ciudad y le resultan ridículos los gustos de sus vecinos que a él lo ven como un forastero educado y agradable. A Albano le gustaría tener hijos y esa vocación paternal se descarga en Fosforito, un niño lustrabotas a quien protege, aconseja y llega a querer como su hijo. Pero también nos queda de Albano que las vecinas comentan que niega a Dios, habla de una nueva sociedad y de encender la guerra. Pero ¿qué dice el personaje Fernando Albano de sí mismo? Que conoce algo de Freud y se considera marxista, con todo lo que esto supondría en la sociedad de nuestro interior durante los años 30. La ciudad tiene por la época solo 6 médicos. En las cartas que Fernando Albano envía a su amigo Mario, artista que reside en Montevideo, dice de ella: el ritmo de vida aquí es lento, monótono, apática la gente, apegada horriblemente a sus hábitos, falta de ambiciones decentes y muy calumniadora. La ciudad es chata, chica, pobre, polvorienta, malsana, cine los martes, jueves, sábados y domingos. Ningún espectáculo público fuera de esto. Se ha anunciado el arribo de un circo de mala muerte y esto tiene el carácter de un gran acontecimiento. Bailes los sábados, retreta los domingos. ¿Conoces esas retretas? Durante 2 horas la gente se pasea por la plaza, las chicas afilan, la banda municipal toca, casi nadie falta. No hay una librería capaz de venderte otras cosas que textos escolares y liceales, novelitas rosa y algún libro de Rodó. No hay biblioteca pública. La prensa está constituida por un diario de 4 páginas y un semanario chismográfico compuesto a tipografía. En el aire flota el virus del moho y del tedio. Cuando llueve se encharcan las calles y se emporca todo con el barro rojizo del macadam. La desolación más completa cae sobre el pueblo. Entonces es cuando la gente se atraca con tortas fritas y juega la lotería de cartones. Aquí, falto de estímulos, de recursos, es que me doy cuenta clara de que estoy virtualmente en el aire. ¿Qué hago yo amontonando lecturas y experiencias? Fin de cita. Estas lecturas, que nunca llegan a precisarse, estas experiencias que nos irá narrando la novela, en traidora alianza con la opresión del ambiente y el alcohol que consume el protagonista, son las que le arrancan páginas adelante esta lucubración filosófica, este cuestionamiento sobre la naturaleza humana. Años y años, noches y noches iguales fundidas en una sola noche que absorbe los escasos incidentes extraordinarios de la vida y los sume en el olvido. Empieza a movilizarse en su interior esa vaciedad angustiosa. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la vida? Se anega su inteligencia, se pierde su imaginación en el proceso fantástico de millares y millares de años en que a través de infinitas transformaciones la chispa de la vida misteriosamente brotada bajo la luz solar en su corpúsculo de cieno de los lagos primitivos, trabajó hasta la creación del hombre. Eso es el hombre, una aventura ciega a las fuerzas naturales, regidas por las leyes naturales a despecho de la inteligencia y la conciencia, destinado tal vez a combatir durante millones de años las leyes naturales, dominarlas y alterarlas. Y
y a ser barrido del universo sin que una sola hora de su soberbia no fuese mancillada y estigmatizada por el tiempo y el espacio abismales. Sin embargo, esta visión tan nihilista sobre lo esencialmente humano choca con otra, que no lo es tanto, cuando en un bar de los suburbios una noche Albano conoce a Reina, una mujer con quien entablará una relación fisiológica y peligrosa, y observándola descubre: cada día, cada minuto es susceptible el ser humano de cambiar de rumbo. Erróneo juzgar a los hombres por lo que son y fueron. Hay que juzgarlos por lo que pudieron ser y pueden ser. Desembarazarlos de la miseria y la degradación. En la mirada de Reina, débil criatura humana, hay 1.000.000 de caminos muertos, obstruidos hacia la libertad y la felicidad. De ahí la fiebre. Fin de cita. Finalizada esta relación con Reina, Fernando Albano entablará otra con Cora, la esposa del novel médico Alcides Rodríguez Robles, con quien lo une una condición que ostentan ambos de forasteros y su rechazo a la sociedad en la cual son obligados a permanecer. Desde este primer encuentro, Fernando Albano y Cora, que se lleva a cabo en la cena familiar en la estancia del suegro de aquella, el lector sabe que el destino de ambos es unirse para huir. Las preguntas son: ¿unirse cómo? ¿Huir de qué? ¿Y hacia dónde? Cora no concibe la vida en esta ciudad y prefiere la de las grandes capitales. La relación adúltera fluye. En el mes de junio, Cora descubre, y descubre el lector también, el portoncito del fondo de su casa, por el cual 4 meses después saldrá Albano por última vez en la madrugada en que será cobardemente apedreado antes de su vida frustrada. Y la adjetivamos frustrada, puesto que los amantes planean encontrarse en las afueras de la ciudad, desde donde partirán sin rumbo, pero menos que ayuda heroica, mucho menos, hacen solo un torpe intento que se ve frustrado por la fatalidad. Algunas cuadras adelante se encontrarán con el desagradable cuadro del accidente automovilístico que le costó la vida al cuñado de ella y amigo de él. Se irán, sí, pero horas más tarde, en la madrugada, mientras velan a Celso Rodríguez Robles, y en un boliche de la ciudad suenan las notas de una milonga tocada por un dúo de acordeón y guitarra. Se irán los amantes ante el espionaje impotente del marido burlado, uno de los personajes más fantochescos que construye Gravina en Macadam. Dice Fernando Albano que en la librería de la ciudad es posible encontrar algún libro de Rodó, pero al finalizar la lectura de la novela bien podemos suponer que nadie lo adquiere. Los personajes de Macadam no son lectores. Silvina Robles de Rodríguez, en su chata condición de ama de casa, pasa todo el día abanicándose y espantando las moscas con una pantalla, mientras su marido sostiene relaciones pasajeras con otras mujeres en su estancia, distante 18 leguas de la ciudad. La madre del doctor Alcides Rodríguez Robles no cambiaría esa realidad, pues está conforme con ella mientras su marido envíe dinero para el sustento de la casa y el estudio de otro hijo en Montevideo, que será pronto el segundo universitario de la familia. Los personajes de Macadam no se figuran que exista otro programa de vida que no sea el monótono que llevan en esa mediocridad que los atrapa y los aplasta. Por eso no son rebeldes, sino resignados al aburrimiento. Viven en peligrosa connivencia con la pusilanimidad y la apatía, las cuales han aceptado y a ellas se han acostumbrado. Apenas irradian algún destello de rebeldía en pos de cambiar alguna situación que les parezca injusta por otra igualmente injusta, pero de opuesto signo. Todo se queda en el malestar y su comentario, nunca en la acción. El único arranque de rebeldía que se cristaliza a medias es el de los dos que quieren huir de la trampa, pero es de recordar que los dos son forasteros, Fernando Albano y Cora. En 1951, Alfredo Dante Gravina edita la novela Fronteras al Viento, que también está por acá, la cual junto al Único Camino de 1958, que sí está acá, y del Miedo al Orgullo, completará una trilogía cuyo rasgo común será la afiliación a la escuela del realismo socialista. Esta corriente reviva la vieja novela de tesis del siglo XIX, que funciona, al decir de Ángel Rama, como una literatura urgente, peculiar, de momentos de agitación, que no ha estado destinada a los proletarios rurales que la protagonizan, sino que se ha constituido en una literatura para cuadros intelectuales en América Latina. Sin embargo, podemos agregar nosotros ahora que si en Macadam no hay esperanzas en la superación del individuo, en Fronteras al Viento sí las hay. Acá Gravina ha tomado una clara posición con respecto a uno de los temas más debatidos de este momento, como era la relación que debía tener
que debía haber entre la función social del escritor y el compromiso de su arte con la causa política. A partir de 1960, Gravina muestra un profundo cambio en la concepción de la obra narrativa. Los siguientes libros de cuentos como Los ojos del monte y otros cuentos, de 1962, Despegues, de 1974, Música de dólares, de 1986, así como sus novelas Tiempo arriba, del 64, y Seis pares de zapatos, del mismo año, y Brindis por el húngaro, de 1967, y La isla, del 70, se hermanan más con la línea creativa de sus amigos Eliseo Salvador Porta y Enrique Morín. En Seis pares de zapatos, el escritor aborda la sátira política con recursos y habilidades que recuerdan las destrezas de Francisco Acuña de Figueroa en La Malhambrunada. En 12 capítulos distribuidos en 74 páginas, la sustitución del uso de zapatos por el de patines le permite al autor desarrollar un paralelismo con los procesos de las ideas, donde se ponen en funcionamiento todos los mecanismos colectivos que promueven y detienen los cambios sociales. En el 76, Gravina se va a Buenos Aires y luego a Cuba. Allí trabaja en el Departamento de Investigaciones de Casa de las Américas, compone poesía, hace antologías de tangos y de cuentos, escribe artículos, dicta conferencias y, como consumado bailarín de tangos que era, enseña a bailar el tango a todo el mundo. Poco antes de morir estaba escribiendo sus memorias, las cuales iban a ser tituladas Anécdotas de los Cuatro Continentes. Hoy, a más de 70 años de la primera publicación de Macadam, tanto las 355 páginas de esta novela como toda la obra de nuestro Alfredo Gravina nos siguen interpelando como sociedad educada y sensible que queremos ser. Exigen que les desarchivemos y leamos en clave más contemporánea y nos reclaman su lugar como obra fundacional de la novelística de Tacuarembó. Muchas gracias.